Este es un mensaje más de Iglesia Logos. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram como iglesia.logos o visítanos en nuestros servicios domingos 11:30 de la mañana y miércoles 7:30 de la tarde. Estamos en Avenida Sanders y Eje Vial Juan Gabriel, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Iglesia Logos, creados para alabanza de su gloria. Si traes tu Biblia, como decimos ahora, ¿no? Pues tu tablet, tu teléfono, o ahí no lo van a proyectar en la pantalla, te invito a que vayas conmigo, por favor, a Mateo. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 14. Voy a leer aquí directo de la Biblia. Si tú lo tienes, me puedes decir amén. Amén. Ok, me ganaron, pues. Aquí estamos ya. Mateo 14. 22, dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Uy, qué historia tan buena tenemos aquí. No sé si alguien ya se identificó, ¿verdad? Estando en la barca. Vemos que la narrativa, la experiencia y los datos, las circunstancias que Mateo experimentó junto con otros discípulos aquí, vamos a ver qué es lo que envuelve todo este caso, ¿verdad? Pues principalmente tenemos a Jesús, los discípulos, una barca, el mar, los vientos, una tormenta, olas, dudas, temor, confianza, paz y adoración. Todo esto envuelve, ¿no? Todo esto que acabamos de ver, que acabamos de leer, esta experiencia que ellos tuvieron con el Señor. Yo les decía que era un examen, ¿verdad? Porque hay exámenes. Porque esta no era la primera vez que Jesús había estado en una tormenta con sus discípulos. No era la primera vez, no era la primera tormenta. Aquí mismo en el Evangelio de Mateo, pero en el capítulo 8, vemos la primer tormenta. Si tú vas conmigo, vamos a constatar y vamos a ver que hubo una primer tormenta. Mateo capítulo 8, versos 23 al 27, dice así:
Y entrando él en la barca, o sea, Jesús, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. ¿Quién dormía? Jesús. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Nos estamos ahogando, nos estamos muriendo. Y él les dijo: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos se asombraron y dijeron: ¿quién es? Iban en la barca juntos. Y ellos preguntaron, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús en esta tormenta? Vamos a ponerle la primera tormenta. Cuando ellos estaban desesperados, estaban ahogando, corriendo, me imagino aquí para allá, no sé, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús? Dice la palabra, pero Jesús estaba durmiendo. En esta tormenta Jesús estaba cerca. ¿De quién? De los discípulos, porque estaban dentro de la barca, estaban todos. Y Jesús estaba durmiendo, ¿verdad? Esa es la primera tormenta. En la tormenta número 2 vemos, acabamos de leer, que el Señor se fue a orar al monte. No está en la barca con ellos, ¿verdad? Ahora el Señor está lejos de ellos. Ambas experiencias son distintas. Ambas lecciones también son distintas. Podemos ver que si no aprendimos en la primera tormenta, ¿qué va a pasar? Pues habrá vientos de una segunda tormenta. Porque Dios tiene un propósito en cada tormenta de nuestras vidas. Y Él no va a dejar de enviar vientos y tormentas a nuestra vida hasta que su propósito se cumpla en nosotros. Amén. Yo sí veo eso así. Ahora vamos a hacer un repaso de la primera tormenta, ¿ok? Estamos en Mateo 8, 23 y 27. En el verso 25, en 8:25, ellos van con el Señor. Acuérdense que está la tormenta, todo lo que da, ¿verdad? Se están casi hundiendo. Y ellos van y le dicen, asustados al maestro, y no sé, molestos, no sé, enojados, le dicen: ¿no te importa que perecemos? Ellos así, ¿no? Yo creo que así nos ponemos cuando estamos inquietos, ¿no? Estamos en una situación difícil. ¿Qué hacemos? ¿Qué, vamos para allá, vamos para acá? ¿Qué hacemos, verdad? ¿Y qué sucede? Dice que cuando ellos llegan así, el Señor se levanta y reprende a la tormenta y al viento, y todo se calma. O sea, Jesús no hubo otra cosa nomás que se levantó y reprendió a la tormenta, y todo volvió a la normalidad. Y luego, ¿qué pasó? Pues los discípulos quedaron asombrados y maravillados, que dijeron: ¿quién es? Que aún el mar y el viento le obedecen. ¿Okay? Esa fue la primera tormenta. Ahora, antes de esta, ahora vamos a la segunda tormenta, ¿ok? La segunda tormenta, antes de que ellos entraran a la barca, hay un milagro bien grande, que es la alimentación de 5,000 personas y más. Aquí vemos en Mateo 14, 15 y 21, viene la reseña de lo que pasó antes de que sucediera la tormenta número 2, ¿verdad? Dice que Jesús había atendido a la multitud y tuvo compasión de ellos porque ya era tarde, se estaba oscureciendo y no tenían que comer. Los discípulos le dicen al maestro, ¿verdad? Oye, ya despáchalos a la casa porque se está haciendo tarde y no hay comida, para que a ver si agarran algo en el camino. Ah, qué buen consejo, ¿verdad? Qué bien, dice.
Pero el Señor les contesta de otra manera. Él no dice, ay, sí, ya se está haciendo noche, hay que mandarlos, porque en el verso 16 de Mateo 14 les dice Jesús, pues denles ustedes de comer. ¿Qué? No sé cómo. Se me hace que el Señor no nos entendió, ¿verdad? O sea, pues sí, ustedes, denles. Ahí estaba también el Señor probando la fe de sus discípulos, ¿verdad? Entonces, en el verso 17, dicen los discípulos al Señor, ¿verdad? Pues es que solo tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús les dice, ¿verdad? En el verso 18, tráiganmelos para acá. Y mandó a los discípulos a decir, díganle a la gente, ¿verdad?, que se siente entre la hierba, ¿verdad?, en grupos que se sienten. Y dice que bendijo los peces y los panes y los dio a sus discípulos para que repartieran y dieran de comer. Y dice la Escritura en el verso 20 que comieron todos, todos, hasta saciarse y llenaron, ¿verdad? Suficiente, así es el Señor. ¿Y qué creen? Hasta sobró. Sobraron 12 cestas. ¡Wow! ¿No? ¡Qué milagro tan grande! Comieron, dice la Escritura, nos registra 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Era una multitud, ¿no? Ahora regresemos a la narrativa del mismo capítulo 14, verso 22. Cuando el Señor terminó de alimentar a la multitud, dice que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Jesús les dijo, ya, váyanse, es hora de que se vayan, vamos, súbanse, porque aquí dice así, ¿verdad? Dice que los hizo subir, vamos, súbanse a la barca, no se queden aquí, váyanse. Yo despido a la gente, no se preocupen, ustedes váyanse. Ande, súbanse. Así fue. Se subieron a la barca, los despidió a los discípulos y Jesús se quedó con la multitud. En el verso 23 nos dice así, despidió a la multitud y luego ¿qué hizo? Jesús subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ese es un hermoso ejemplo que después de un día largo, atareado, rodeado de gente, ¿verdad?, supliendo necesidades de las personas, Jesús busca un lugar a solas para orar. Como dicen por ahí, ¿verdad? Si Jesús oraba, ¿cuánto más nosotros, no? Después de un día largo de trabajo, de preocupaciones, no sé, qué mejor que llegar a la presencia de Dios, ¿verdad? Ir al Señor y ahí descargar tu alma, tu corazón, tu vida. Y él tenía eso, oraba con su Padre, buscaba un lugar a solas para orar. Jesús nos dejó un modelo de oración, de comunión con el Padre. En Mateo 6, capítulo 6, es el verso donde viene el Padre Nuestro, porque los discípulos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y ahí tenemos un modelo de oración, ¿verdad? Y Jesús les dice, bueno, ustedes pues orarán así. Y viene, ¿verdad? Padre Nuestro que estás en los cielos, etc. Ahí mismo en Mateo capítulo 6 y el verso 6, Jesús les da unas recomendaciones para cuando tú ores. Y les dice, mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Jesús oraba. Tenemos referencias y lo podemos ver en Marcos 5:16 que dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Lucas 9:18 dice, aconteció que Jesús oraba aparte. Jesús oraba aparte
Es una parte de ese versículo y dice que Jesús oraba aparte. Marcos 1:35 dice que levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. No dejemos de orar, hermanos. La oración es bien, bien importante, ¿verdad? Comunicarnos con el Padre. Busca tu lugar secreto, busca tu lugar a solas, fuera del bullicio, ¿verdad? Esa es esa intimidad con nuestro Dios. Ya en Mateo 14:24, volviendo a la barca que Jesús los mandó y él se fue al monte a orar, dice Mateo 14:24 que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Recordemos que algunos de estos hombres que estaban en esa barca eran pescadores, ya ellos conocían el mar, ya sabían, ¿verdad? Habían tal vez estado en situaciones difíciles o algo similar. Pero ¿qué hacemos contra la fuerza de la naturaleza? La barca en medio del mar, azotada por las olas, vientos, era de madrugada, estaba oscuro, era muy noche, ¿no? ¿Qué panorama? Todos estamos en una barca y cada quien tiene las tormentas de su vida, ¿sí? Jesús les dijo a sus discípulos que se adelantaran. El Señor sabía con lo que ellos se iban a enfrentar. ¿Era qué? Una prueba, un examen, ¿no? Ya habían tenido la primera, ahora van por la segunda. ¿Sí? Recordemos que ya habían pasado por una gran tormenta, con la diferencia, la gran diferencia, que Jesús estaba con ellos. Jesús estaba cerca. El Señor nos lleva al mar, a la tormenta, a cumplir su propósito de nuestras vidas, las tormentas de nuestra vida. ¿Y cuál es el tipo de tormenta? De un viento contrario que está azotando hoy en tu vida, en tu barca. ¿Qué puedes decir? Tengo ansiedad, enfermedad, escasez, tentación, abandono, un divorcio, un engaño, una traición, la muerte de un ser querido, o tal vez una petición que aún no ha sido contestada. Estás en esa tormenta. Y mientras hay esa tormenta, vienen esos vientos que son los pensamientos, ¿verdad? Que nuestra cabeza da vuelta y no dormimos y nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estás haciendo? Estás remando contra la corriente, porque estás luchando en tus fuerzas, con tus recursos. Cuando ellos, los discípulos, sentían que todo estaba perdido, mira lo que sucede. Mateo 14, 25 y 26 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! ¡Ay! Dieron voces de miedo, dice la palabra, ¿verdad? Que habrán sentido de por la tormenta, y luego viendo eso, ¿qué está pasando? ¿No? Se asustaron. ¿Qué escena tan... no, ¿te imaginas? ¿Tuvieron miedo? Ahí dice la palabra, dieron voces. Jesús no estaba dentro de la barca con ellos. La palabra dice que se turbaron, tuvieron confusión, desconcierto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que estamos viendo? A veces nos pasa lo mismo cuando estamos en nuestra barca, en la tormenta. ¿No? A veces, pues eso no duermes, dices, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero recordemos que ellos ya habían estado en una tormenta. Ellos ya habían pasado por eso. ¿Y qué pasó?
Ya no se acordaban que ya habían sido salvados una vez. Se les pasó. El miedo, el susto, no sé, no los hizo recordar lo que el Señor ya había hecho. Ya se les había olvidado el milagro también de la multiplicación de los peces y los panes. ¿Cómo alimentó a esos 5,000 hombres y mujeres y niños? El miedo, hermanos, el temor, como acabamos de leer, te nubla el entendimiento y trae confusión a tu mente. Por eso dice la Biblia que estaban turbados, o sea, no sabían qué hacer. Y así nosotros, cuando nos encontramos en dificultades, debemos, ¿sabes qué? De traer a nuestra memoria lo que el Señor ha hecho con nosotros en otras ocasiones. Podemos decir, si el Señor nos decimos, ¿verdad? Si el Señor nos sacó de esta, pues nos puede sacar de la otra. Siempre el Señor cumpliendo su propósito en nuestras vidas, ¿verdad? Nosotros a veces tenemos un dicho que decimos, es que esta película ya la vi, ¿verdad? Que a veces hasta pasas por la misma situación varias veces y tú dices, es que esta película ya la vi, o sea, ya pasamos por aquí. Pero ya depende de nosotros también el final que le des, ¿no? Entonces el temor no nos deja ver y no nos deja confiar en el Señor. Y sabemos que Él cumplirá su palabra en nuestras vidas. Cada tormenta en la vida tiene un propósito y el Señor nos lo hará saber porque somos probados. Nuestra fe es probada. Al Señor no se le olvida que tú estás ahí, en tu tormenta, en tu barca. No se le olvida. ¿Qué tan clara es tu visión para que veas al Señor obrando en tu vida y no titubees diciendo, ¿dónde estás? Pide discernimiento y en lugar de dudar, tú puedas decir, Dios está en control. Amén. Dios está en control. Cualquiera que sea la situación que tú estés pasando, confía en el Señor y trae a memoria las maravillas, prodigios, milagros y portentos que Dios ha hecho a favor de sus hijos, a favor de su pueblo. A mí me llama la atención porque en la Escritura, en el Antiguo Testamento, los israelitas siempre contaban, si ustedes han leído, dice, y contaron a sus hijos y a sus generaciones lo que Dios hizo en ellos en el desierto. Así nosotros no dejemos de contar y de hablar y de decir las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. Dios está en control. Inyectemos esa fe a nuestros hijos, a nuestros hermanos en la fe. Dios está en control, no importa qué tan fuerte sea la tormenta, no importa qué tan fuerte estén golpeando los vientos. Dios está en control. El Salmo pone y nos dice en el Salmo 41:1-2, dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando yo lo leía en estos días, yo me encantó porque decía, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí. Él me escuchó. Es como cuando vas con tu hijo y ¿qué pasó? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Te inclinas porque ellos están chiquitos, son indefensos, ¿verdad? Y así yo me veía que el Señor se inclina y nos dice, aquí estoy, te estoy escuchando. ¿Y qué dice? Me sacó de la desesperación y enderezó mis pasos. Filipenses 4:6-7 dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, gobernará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. Dios está en control. Aunque tengas la barca hundiéndose, llena de agua, ¿verdad? No nos afanemos, Dios está en control. Mateo 27:14 dice,
Mira lo que vamos a entrar, qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Pero enseguida Jesús les habló diciendo, cuando ellos estaban asustados, tenían miedo porque creían que era un fantasma, el Señor les habla y les dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. 3 cosas bien importantes. No te desanimes, sigue avanzando, el Señor está contigo, no tengas miedo. No temas, dice el Señor, yo soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo, y cuando vaya con Faraón, qué voy a decir? ¿Quién me envió? ¿Qué le dijo? Yo soy. Es el Señor Todopoderoso. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Dios está en control. Él nos conoce, somos sus hijos, somos sus hijas. El salmista escribe una frase bien pequeña en el Salmo 56:3 y dice, en el día que temo, yo en ti confío. Qué frase pequeña pero poderosa. Salmo 23:4, ¿lo conocemos? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios está en control. ¿Qué le dice a Josué cuando le toca tomar, ¿verdad?, el liderazgo del pueblo de Israel? Josué uno nuevo que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahvé tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. No estamos solos. El Señor que nos dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Mateo 14:28 y 29, seguimos aquí en la narrativa. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro, bendito Pedro, ¿verdad? Qué ocurrente Pedro, ¿no? La tormenta, la situación difícil. O sea, ¿te vas a salir de la barca, Pedro? El carácter de Pedro era impulsivo, era introvertido, y él dijo, si eres tú, Señor, yo quiero ir, porque lo vio caminando por el agua, y él dijo, yo también quiero eso, quiero estar ahí contigo, Señor. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí? Porque le dice, si eres tú, ¿verdad? Pues claro que era el Señor, y por eso le dice, ven. Y descendiendo, ¿qué dice? Ahí en el 29 dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Ay, qué atrevimiento, ¿no? En la Escritura siempre vemos sus ímpetus y sus arranques. ¿Cuántos Pedros tenemos en la iglesia? Sí hay, ¿verdad? Hermanos así, sí, vámonos, vamos a darle, que no sé qué. Sí, a veces los necesitamos, ¿verdad? Para que venga un empujoncito. Ajá. ¿Quieres caminar sobre las aguas? A veces ya estamos ahí, ¿verdad? Porque el Señor nos dice, ven, ven. Y ahí va Pedro. La Biblia no nos dice qué pensaron los demás, ¿verdad? La Escritura no nos dice qué pensaron los discípulos, qué pensaron sus compañeros de barco. ¿Qué hubieran dicho ustedes? Ay, el Pedro, ahí va otra vez. Qué atrevimiento, ¿no? Qué falta de cordura. ¿Qué habrán pensado? Bueno, ellos como estaban ocupados ahí, que dijeron, ya, que se vayan, no sé qué. Pero se atrevió, fue muy valiente. Y sí, caminó sobre las aguas. Cuando humanamente hablando sabemos que eso es imposible. Cuando Pedro caminó sobre las aguas, hermanos, tenía su vista ¿en quién? En Jesús, en el Señor. Tenía los ojos en Él. Su fe estaba puesta en el Señor.
Pero mira qué sucede después, en el verso 30, ¿qué dice? Pero al ver, estar así, pero al ver los fuertes vientos, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y gritó, Señor, sálvame. ¿Se distrajo? ¿Qué pasó? De estar así, se nos fue para allá, para ver. No. ¿En qué está puesta tu mirada? ¿En qué está puesta tu confianza? ¿En tus logros? ¿En tus habilidades? ¿En tus recursos? ¿En otras personas? ¿Dónde? ¿Dónde está? No dejes de ver a Jesús. No dejes de ver al Señor. Porque el día que lo hagas, te vas a hundir. Te vas a desanimar. Pedro quitó su mirada del Señor y vio los fuertes, dice la palabra, fuertes vientos, y su fe se debilitó. No quites tu mirada del Señor, no empieces a ver lo que no tenemos que ver. El desánimo, no, pues es que ya no, ahora no se puede, o ¿cómo le vamos a hacer? Ve a Cristo, hermano, ve a Cristo. Por eso Hebreos nos dice que puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe, es Él. No son las circunstancias, no es por lo que estás pasando, es Él. Pon tu mirada en Cristo, pon tu mirada en el Señor, no la desvíes. No te hundas después como Pedro. Luego Pablo escribe a los filipenses, en su carta en Filipenses capítulo 3 verso 14, y dice: prosigo a la meta. Yo no quito mi mirada del Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, al frente, no atrás, no a un lado, no abajo, al frente, al frente. El verso 30 dice, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Y qué dice? Qué hermoso es el Señor, ¿verdad? Al momento Jesús extiende su mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Ibas bien? ¿Qué pasó? La fuerza de Dios, hermanos, empieza cuando terminan las mías. La fuerza de Dios comienza y empieza cuando terminan las mías. Cuando yo me rindo, cuando yo digo ya no puedo, aquí estoy. Y el Señor viene, ¿verdad? Y dice: aquí estoy. Aquí está mi mano, y te saca y te dice: ven, vente conmigo. Él llega a tiempo. Cuando yo ya no puedo, Jesús llega y Él está ahí y te sostiene. Proverbios capítulo 3 verso 5 al 8 dice: fíate del Señor, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, dice el verso 7. Teme a Yahvé y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué hermoso, ¿no? Descansa en el Señor. No confíes en tus propias fuerzas. Deja el control de tu vida en el Señor y ¿sabes qué? Te dará descanso. Solo confía y cree. Que tu caminar con Cristo siga firme hasta el final. No dudes, aunque las situaciones, las circunstancias sean adversas, no quites tu mirada del Señor, aférrate a Él. Cree solamente, confía en Él.
Segunda de Corintios 4, 16 al 18 nos dice: por tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Amén. No desmayes, no desmayes. Todo pasa, Dios está en control. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pon tus ojos en Cristo, en lo eterno. Dios está en control. Colosenses 3:2 nos dice: ponga la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿De qué tamaño nos pide el Señor que sea nuestra fe? ¿De qué tamaño, hermanos? Mateo 17:20 dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza. Eso es todo lo que nos pide. Una diminuta semilla de mostaza mide 1 milímetro de largo. ¿Nos piden mucho? ¿Es mucho pedir? Y son palabras de Jesús. Y la cantamos, ¿verdad? Si tuvieras fe, ¿verdad? Si no creemos, estamos ofendiendo a Dios. Porque ¿qué le estamos diciendo? Tú no sabes. Tú no sabes, Señor. Creamos, honremos a Dios con nuestra fe. Mateo 14:32 dice: cuando ellos subieron en la barca, Jesús y Pedro subieron a la barca, ¿qué dice? Se calmó el viento. Cuando Jesús entró a la barca, ¿qué hubo? Paz. Ese viento que les era contrario se calmó. Esta vez Jesús no le habló a la tormenta como en la primera. Él tuvo que reprender al viento y todo se aquietó en la primera. Aquí no. Dice que solo entró a la barca y cesó todo. Volvió todo a la normalidad. Qué hermoso es cuando el Señor entra a nuestras vidas. Tenemos paz, ¿sí? Pone orden en nuestras vidas. La duda, la incertidumbre de cómo terminará nuestra historia nos da una identidad en Cristo, porque Él hace todas las cosas nuevas cuando Él viene a nuestra vida. Gloria a Dios por ello. Amén. Porque Dios es un Dios de oportunidades. Su gracia nos sostiene. Sus misericordias son nuevas cada mañana. No temo porque Él está conmigo. Jesús nos dijo en Juan: mi paz les dejo, mi paz les doy. El Salmo 23: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. El Salmo 91: el que abriga el Altísimo, al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Trae a memoria la palabra del Señor y eso te va a mantener firme y tu mirada puesta en Él. La palabra de Dios es poderosa. No uses frases vanas. Vea la palabra. 14:33 nos dice entonces, y para finalizar, dice que los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Como en la primer tormenta, ellos en la primer tormenta dijeron: ¿quién es este? ¿Quién es? Pero en esta dice que vinieron y le adoraron. Ellos ya estaban reconociendo su divinidad. Ellos ya sabían quién era el único que los podía salvar. Le adoraron. ¿Vives una vida de adoración? ¿Lo reconoces como tu Señor y Salvador?
Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos ayude, que nos salve, que nos saque, ¿verdad?, de donde estamos, siempre nosotros hacemos una pregunta y decimos, ¿para qué? ¿Para qué quieres que el Señor te sane? ¿Para qué quieres seguir viviendo? ¿Para qué quieres prosperar? ¿Para qué quieres que te vaya bien? No, pues para qué, pues seguir trabajando, seguir estudiando, seguir en la vida, no, para que mis hijos tengan un futuro, para esto, para... ¿En serio? Cuando el Señor nos salva, como a ellos en esta barca, ¿qué hicieron? Le adoraron y reconocieron quién era Él. Cuando el Señor nos salve, nos ayude, nos saque de nuestra dificultad, no te olvides de Él. Y dice, Señor, yo estoy aquí, te voy a seguir y te voy a servir. Mi vida es para ti, me rindo a ti. Y vive una vida de adoración a nuestro Dios, amándole, siguiéndole, buscándole. Una vida de adoración que agrade al Padre, que agrada a Dios. Adora al Señor, vive una vida de adoración. No se te olvide de dónde te ha sacado. Nos ha trasladado de las tinieblas al reino de su luz admirable. Nos ha trasladado de muerte a vida. Nos ha salvado de una condenación eterna, porque humanamente hablando, el hombre, el ser humano, no se puede salvar. Está perdido. Necesita a Cristo. Y es el único medio por el cual podamos llegar al cielo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Así es que adora al Señor. No se te olvide, aunque la tormenta esté fuerte y los vientos sean contrarios, siempre mira a Cristo. Siempre ve al Señor. No temas, cree. Amén.